Hola y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver una herramienta que nos va a facilitar la tarea de guardar y cargar datos en Unity y además con un sistema de encriptación. Bien, pues esta herramienta de la que os estoy hablando se llama MiniSLX. Esta es una herramienta o un pequeño script desarrollado por mí y el cual es un script que nos va a ayudar a guardar, cargar y además encriptar datos en Unity. A raíz del último vídeo de guardar y cargar datos, que en la parte final del vídeo vimos que se podía encriptar, pues aquí os traigo este código para facilitarnos mucho más la vida. Bien, pues para empezar a usar MiniSLX vamos a ir a la descripción de este vídeo donde estará el enlace a mi página web cowixshop.com/project/minislx y aquí nos encontraremos una explicación a cómo se utiliza MiniSLX y también por aquí abajo tendríamos un botón para descargarnos el script. Simplemente le vamos a dar clic a este botón y se nos descargaría el script. Vale, pues una vez que ya se nos haya descargado el código de MiniSLX script, simplemente vamos a arrastrar este código, este asset, a nuestro proyecto en Unity. Y ya en nuestro proyecto Unity ya tendríamos el código el cual vamos a usar para guardar, cargar y encriptar datos. Para mantener mi proyecto organizado vamos a hacer una carpeta a la cual le voy a llamar scripts y aquí dentro vamos a arrastrar el MiniSLX script. Y una vez ya importado podríamos abrir el script para editar unas cuantas variables que necesitamos editar. Una vez abierto el MiniSLX script solo necesitamos editar estas dos variables de aquí. La primera variable para modificar es el datapath. Aquí únicamente vamos a editar el valor de savedata.dat. En el caso que queramos editarlo, podemos dejarlo tal como está. Esto es simplemente para cambiar el nombre del archivo de guardado, el que va a aparecer en nuestro explorador de archivos. En este caso por defecto va a aparecer savedata.dat como vemos aquí. Pero yo para el vídeo, por ejemplo, vamos a llamarlo playerdata y la extensión del archivo vamos a poner por ejemplo .sav. Y ya por último para editar sería la variable key, que es una variable de tipo string. Aquí entre las comillas vamos a escribir un código que puede ser de letras, mayúsculas o minúsculas, números y símbolos. Y preferentemente si podemos hacerlo de más de 32 caracteres, pues mucho mejor. Yo por ejemplo acabo de poner esta clave. Vosotros podéis inventárosla o sacarla de cualquier generador de contraseñas. Cuanto más complicada sea la clave, pues mucho mejor. Y otra cosa muy importante que lo pone aquí en un comentario, es muy importante que no compartamos con nadie esta clave, porque si no podrían descifrar los datos que vayamos a encriptar. Así que esta clave cuanto más oculta, mejor. Y ahora por último, en el MiniSLX script vamos a poner la clase playerData, que es donde van a ir todas las variables que vamos a guardar. Vamos a asignar con todas las variables. Para este ejemplo vamos a poner tres variables, una de tipo int, otra de tipo string y otra de vector3. Si nosotros queremos guardar más variables, pues simplemente podríamos ponerlas aquí en esta clase de playerData. Así que para empezar a poner variables, simplemente tendríamos que ir creando variables públicas. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente poniendo public, el tipo de nuestra variable, que como hemos dicho iba a ser de tipo int, así que ponemos int, y lo siguiente, el nombre de nuestra variable. En mi caso y a modo de test voy a poner testvar1. Ahora vamos a poner la segunda variable que hemos dicho que era de tipo string. Por supuesto tiene que ser de tipo pública. Todas las variables que pongamos aquí en la clase playerData tienen que ser públicas. El nombre de nuestra variable, testvar2. Y por último, una última variable de tipo vector3, también pública. Y el nombre de nuestra variable sería testvar3. Vale, pues una vez que hayamos puesto todas las variables que queremos guardar, le podemos dar a control S y ya nos podemos olvidar de MiniSLX script, no tenemos que utilizarlo nada más. Vale, pues ahora para controlar el guardado y cargado de nuestros datos, vamos a tener que manejarlos en otro script. Así que vamos a hacer como un script general que controle toda la escena. Para ello vamos a hacer un nuevo objeto en la escena, vamos a crear un objeto vacío y este objeto le voy a llamar Game Manager. Le reseteamos el componente transform para que esté justo en el medio. Vamos a crear un nuevo script que se llame Game Manager Script y este script que acabamos de crear vamos a arrastrarlo a nuestro objeto de Game Manager. Y ahora vamos a abrir el script. Vamos a quitar las dos funciones que no vamos a utilizar, el start y el update. Vale, pues ahora para empezar a utilizar las funciones de save y load del MiniSLX script,
necesitamos crear una referencia a este script. Y esto tiene que ser en el script donde vayamos a guardar y cargar. En este caso es el Game Manager Script. Así que para crear la referencia al mini SLX, vamos a escribir mini SLX script, luego el nombre de nuestra referencia, de nuestra variable, vamos a llamarlo mini SLX, y esto vamos a igualarlo a new, un nuevo objeto de tipo mini SLX script. Vale, pues ahora vamos a probar el guardado de datos. Para ello vamos a crear el método de awake y dentro de este método vamos a crear las variables que queremos guardar. Así que vamos a crear un objeto que contenga todas las variables que queremos guardar, que si recordamos son las 3 variables que hemos creado antes en la clase playerData. Así que para crear este objeto vamos a hacer otra nueva variable de tipo playerData. A esta variable le vamos a llamar, por ejemplo, newData y la vamos a igualar a nuevo objeto de tipo playerData. Ahora si nos fijamos en nuestra variable de newData, tenemos las 3 variables que hemos creado antes de testVar1, testVar2 y testVar3. Vamos a asignar la testVar1 a, si recordamos, la testVar1 era una variable de tipo int, por lo que tenemos que poner un número entero. Por ejemplo, vamos a poner un 3. Vamos a asignar la testVar2 a un string que ponga, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y la testVar3, si nos acordamos de antes, era una variable de tipo vector3, por lo que tenemos que almacenar una variable de tipo vector3. Escribimos new vector3 y entre los paréntesis de vector3 vamos a escribir la x, la y y la z que nos dé la gana. Por ejemplo, en la x voy a escribir 10, en la y voy a escribir -3 y en la z voy a escribir 5,5. Vale, pues ya habríamos creado los datos que queremos guardar, pero ahora los tenemos en una variable interna dentro de nuestro juego. Queremos guardarlo en un archivo externamente a nuestro juego. Así que para ello vamos a llamar a nuestro método de saveData dentro de nuestro mini SLX script. Como ya hemos creado una referencia antes a nuestro objeto de mini SLX script, vamos a escribir mini SLX punto y ahora aquí podemos acceder a la función de saveData. Y saveData requiere 2 parámetros para que le pasemos. Uno es una variable de tipo playerData, que en nuestro caso es la variable newData que acabamos de crear, así que escribimos newData. Como segundo parámetro le tenemos que indicar si queremos encriptar o no estos datos. Como primera prueba vamos a decir que no lo encripte, así que le vamos a pasar un false. Vale, antes de probar nos está dando un error en Unity y es que hemos inicializado esta variable de mini SLX script fuera de un método awake o start. Vamos a coger entera esta línea de código y vamos a pegarlo arriba del método awake. Simplemente era eso. Ahora sí vamos a darle a control S y probar. Vale, ya una vez que tengamos todo, vamos a darle a control P para probar. Y cuando le damos al play aparentemente no pasa nada. Pero si nos vamos a la ruta de guardado de nuestro archivo, podríamos ver nuestro archivo playerdata.sav. Si no sabemos dónde está esta ruta de guardado, vamos a darle a Windows R, vamos a escribir %appdata porcentaje, vamos a ir a la carpeta de appdata, luego la carpeta del local low, y aquí tendríamos que encontrar la carpeta de nuestra empresa. Si no sabemos qué empresa tenemos en el proyecto de Unity, vamos a darle a Edit, Project Settings y vamos a fijarnos en el Company Name. En este caso pone Default Company, que es la que viene por defecto. Y aquí la vemos, la primera carpeta se llama Default Company. Entramos por aquí y entramos al nombre de nuestro proyecto. Otra vez, si no sabemos el nombre de nuestro proyecto, vamos a darle a Edit, Project Settings y en Product Name tenemos el nombre de nuestro proyecto. Entramos y aquí tenemos el archivo de guardado. Ahora simplemente lo tendríamos que abrir con el bloc de notas mismamente y aquí tenemos las 3 variables que hemos guardado. testVar1 que almacena un 3, testVar2 que almacena un hola qué tal y testVar3 que es una variable de tipo vector3 que almacena 10 en la x, -3 en la y y un 5,5 en la z. Vale, ahora vamos a probar a encriptar estos datos. En vez de pasarle un false en el método de saveData, vamos a pasarle un true. Cuando ejecutamos nuestro proyecto y abrimos el archivo de guardado playerdata.sav, vemos que nos ha guardado la misma información pero encriptada. Vale, pues una vez ya tenemos los datos de guardado ya guardados, vamos a probar a cargar estos datos. Así que vamos a comentar todas las líneas de código que no vayamos a usar para la carga de datos, que son todas menos la referencia al mini SLX script. Y ahora para cargar los datos vamos a crear una nueva variable de tipo playerData, que es donde vamos a almacenar los datos
cargados. Y esta nueva variable vamos a llamarla, por ejemplo, loadedData. Y esta variable de loadedData vamos a igualarla a nuestra referencia al mini-slx script. Punto, y ahora aquí deberíamos ver el método de loadData. Y a este método de loadData le tenemos que pasar el parámetro de si queremos o no que desencripte los datos. Esto va en función si los datos guardados están encriptados o no. En nuestro caso, como nuestros datos están encriptados, vamos a pasarle un true para que desencripte los datos que vaya a cargar. Vale, pues simplemente con esta línea de código ya tenemos los datos cargados. Ahora, para poder ver realmente si hemos cargado bien los datos, vamos a escribir un mensaje por consola. Vamos a escribir un debug.log y vamos a poner que nos muestre por consola datos cargados, dos puntos, y entre las llaves vamos a escribir loadedData, la variable de tipo playerData, donde están almacenados nuestros datos cargados, punto, y vamos a decir que nos muestre, por ejemplo, el testbar1. Y con un guión vamos a separarlo del loadedData.testbar2. Y con otro guión vamos a separarlo de loadedData.testbar3. Y así podemos ver las tres variables que cargue. Vale, le damos a control S y vamos a volver a Unity. Vale, vamos a darle a control P y vemos que por consola nos va a decir datos cargados 3, que es el testbar1, hola qué tal, que es el testbar2, y el testbar3, que era una variable tipo vector 3, donde en la X pone 10, en la Y menos 3 y en la Z 550. Así que vemos que el mini-slx script ha sido capaz de pasar de aquí a los datos que habíamos guardado previamente. Y ahora por último vamos a cargar nuestros datos, pero no los vamos a desencriptar, vamos a guardar los mismos datos, pero sin encriptar. Y como los vamos a guardar sin encriptar, tampoco los tiene que desencriptar. Así que vamos a pasarle en los dos métodos de saveData y en el loadData un false, para que no lo encripte, ni lo desencripte. Vamos a cambiar las variables, por ejemplo el testbar1 vamos a ponerle 5 y el testbar2 vamos a ponerle visita codeshop.com. Le damos a control S, volvemos a Unity, le damos a control P para probar y ahora vemos que ha guardado los datos que le habíamos puesto y los ha cargado inmediatamente. Y vemos que los datos cargados son 5, visita codeshop.com y la variable tipo vector 3 que no la hemos cambiado. Y si miramos nuestro archivo de guardado, pues vemos que nos ha guardado todos los datos que le hemos puesto sin encriptar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Abajo en la descripción tienes mi nueva página web donde puedes encontrar el script que hemos utilizado hoy con una explicación escrita por si te ha quedado alguna duda. También tienes el servidor de Discord del canal por si le quieres echar un vistazo. Y no te olvides que si te ha gustado este contenido puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.